Bueno, es que estamos aquí en Destin. Vengo a platicar con los pescadores. Ellos llegan y más adelante están las cantinas y vaya, ahí se pone a platicar. Quedé de platicar con cuatro dueños de estas lanchas que me van a platicar cosas que han visto sobre objetos voladores no identificados en el mar adentro. Así que bueno, vamos a ver, vamos a platicar y espero que esta vez sí se dejen grabar. Bueno, continuamos. Estamos aquí en Destin, en Florida, en el Golfo de México. La comunidad ufológica de este país saben que las costas de Florida hacia el Golfo de México son lugares muy calientes a lo que respecta al avistamiento de OVNIs, objetos sumergibles no identificados. Lugares como Gold Breeze, Pensacola, Navarra Beach, Fort Walton, Destin y hasta Panama City, todo el Highway 98 que une todas estas comunidades ahí en Florida. Donde han ocurrido más avistamientos, pero sin olvidar el lugar que está cerca de ahí, que es la ciudad de Mobile, en Alabama, y también Pascagoula, en Mississippi, más adelante. Bueno amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este canal de información e investigación. Es obvio que en estos lugares pasen muchos avistamientos, ya que una de las bases más importantes y más grandes de la Fuerza Aérea y Marina se encuentran en estos lugares. Y como en este video voy a hablar de bases submarinas y objetos sumergibles no identificados, me gustaría compartir con ustedes una de las anécdotas e imágenes que tomé en la última ocasión que fui a estos lugares a investigar y a hacer vigilancias. Siempre me gusta ir a los bares de los malecones donde llegan los pescadores y les platicaré algunas de las cosas que me han platicado los pescadores del Golfo de México, de Destin, de Pensacola y de otros lugares. Panama City Beach, por cierto, Panama City, la ciudad, perdón. Uno de los pescadores me platicó cómo una madrugada no podía dormir. Se levantó y fue a tomar una taza de café con el capitán, y se sorprendieron cuando vieron cómo un objeto muy brillante salió del agua. Comenta que no lo podían creer, ya que parecía como un submarino volador. Además, era muy grande. Lo extraño, dijo, es que no oyeron el ruido del agua, ni siquiera movió la embarcación. Esperaban que hiciera olas, ya que cuando salió ese objeto tenía que haber levantado mucha agua y hacer olas, pero recalca que el barco pesquero ni se movió. Esa imagen del objeto dice que nunca se le ha borrado su mente. Eso fue lo que me comentó este pescador. Otra persona, esta de Panama City, ahí mismo en Florida, como a 1 hora de ahí de Destin, me comentó que hacía un recorrido de Panama City a Pensacola, Florida, y a mitad del camino, ya noche, también vio un objeto, pero lo descubrió como un tubo grueso y muy largo, de color verde, fosforescente, y que alumbraba el agua del mismo color mientras pasó por debajo de su bote a una gran velocidad. Y también me comentó que su bote es grande y no se movió. Le pregunté que como cuánto cree que medía ese objeto, y dice que le pareció que mucho más de 1 kilómetro, pero no estaba muy seguro. Pero sí dice sí era muy largo y mucho más ancho que su bote. Y también dijo que no hizo ningún tipo de ruido cuando pasó por debajo de su bote. Sobre bases subacuáticas tenemos el caso, amigos, también ahí en Florida, de Filiberto Cárdenas, un abducido, que iba con otros 3 amigos y le falló su carro, ya no arrancó. Salió a ver qué le pasa al carro y ve una luz sobre él, cada vez más cerca, lo alumbra y es como una luz cegadora, dice, que lo atrae hacia el ovni. Luego el ovni desapareció llevándose a Filiberto.
2 horas después, un policía encuentra a Filiberto, pero como a 25 kilómetros del lugar que lo había levantado el ovni. Pero según la víctima, cree que él estuvo mucho más tiempo perdido. Contó que la nave estaba tripulada por 3 aliens de aspecto humanoide que nosotros conocemos como los grises, que lo llevaron a la orilla de la costa, en un lugar muy rocoso, donde se abrió un túnel submarino. Pero aquí viene lo absurdo, amigos. Filiberto comenta que los extraterrestres se comunicaron con él en español, y como le ha sucedido a otros abducidos, le advirtieron a Filiberto sobre futuras guerras y desastres que amenazarían a la humanidad. Filiberto comenta que el OVNI llegó a una ciudad submarina o base submarina, y ahí conoció a otro ser humano que estaba con estos seres, que había sido abducido. Y este ser humano le platicó que llevaba varios años viviendo con estos seres extraterrestres. Después dice que le hicieron unos exámenes médicos. Después solo recuerda que estaba de nuevo en la Tierra. Fue cuando la policía lo encontró, lo llevaron a hacerle una revisión médica a un hospital, y los médicos se percataron de que tenía muchas marcas de aguja en su cuerpo, más de 100. Pero también hay varios avistamientos de ovnis, amigos, importantes en otros lugares, como sucedió en febrero de 1963 en Spitsbergen, en Noruega, que está archivado como el archivo de MUFON 61828, donde el sargento de 20 años, Tom Preston, el nombre está cambiado, amigos, por obvias razones, y compañeros de tripulación vieron un OVNI en el aire, que después se introdujo al agua, se desapareció a gran velocidad. Tom comenta que a la tripulación les hicieron firmar unos documentos de confidencialidad antes de desembarcar. Pero no solo en el mar, amigos, sino también hay cientos de avistamientos ovnis en algunos lagos, como el sucedido aquí cerquitas, aquí nomás cerquitas de la casa en Sabine Lake. Está como, ¿qué le digo? Como unas 2 horas y media de aquí la casa. En enero de 1976 pasó un caso. Está archivado como el caso de MUFON 28627. Esta ocasión un padre y su hijo salieron a pescar en esta laguna de Texas. Ese día por la mañana el hijo empezó a ver al lado del bote una luz que ascendía del agua hacia ellos. Era una mañana muy fresca, pero ellos empezaron a sentir algo así como calor. Cuando esa luz fosforescente se posó abajo de su bote, por unos momentos vieron que era muy grande, mucho más grande que su bote. Luego vieron que se fue a una gran velocidad, dejando como un rastro, como lo dejan las lanchas de motor. Cuando los entrevistaron dijeron que nunca emergió del agua, se mantuvo bajo el agua hasta que se fue. Entonces se quedaron petrificados. Padre e hijo nunca se explicaron qué fue aquello. Salieron a toda velocidad de la laguna. Fueron a la casa del tío Dale, que había sido operador de radio de la Fuerza Aérea, y era el hermano del padre del chico, y obvio el tío Dale, también de él. El tío Dale le preguntó que qué les pasaba, los vio muy pálidos. Le platicaron su experiencia con ese bizarro objeto, y fueron a ver la lancha, y se sorprendieron que se oía como un chillido. Entonces vieron muy sorprendidos cómo varios tornillos, guasas, tuercas, pedacería de metal se le estaba pegando a la lancha, como si fuera un imán gigante. Pero el problema es que eso sería imposible, ya que el bote de ellos era de aluminio, y como sabemos, el aluminio no es magnético. Es un caso clásico de ovnis en lagunas y lagos, amigos. Pero una de las áreas más calientes en avistamiento de ovnis, de objetos sumergibles no identificados aquí en Estados Unidos, y además muy famoso por desaparición de muchas embarcaciones y aviones, y sobre todo de personas, es el conocido como el Triángulo de los Grandes Lagos. Les voy a platicar solo una anécdota de los cientos de casos de desaparición
de los tripulantes de un avión militar. Esto sucedió en el lago Superior y es una de las desapariciones más extrañas de aquí, de este país. El caso es llamado el incidente de Kinross. Sucedió en noviembre 23 de 1953. El controlador de radar de la base de la Fuerza Aérea Trucks de Dade County en Wisconsin vio en el radar un objeto no identificado y habló a la base de Kinross y les avisó del ovni. Ellos mandaron un jet Scorpion F-89C piloteado por Felix Moncla y su acompañante, el segundo comandante Robert Wilson. En el radar los operadores vieron cómo el F-89 se acercaba al ovni a gran velocidad. Se veían en el radar las dos luces, que según son el F-89 y el ovni. Luego vieron cómo las luces se hacían cada vez más chicas. Luego solo vieron una sola luz en el radar. Después se sorprendieron cuando ambas luces desaparecieron del radar, sorprendentemente. Siguieron tratando de comunicar con el jet Escorpión F-89C, pero no tuvieron respuesta. Pensaron lo peor. Entonces se mandó una patrulla de rescate al lugar del incidente a ver qué había pasado. Jamás se encontró nada, ningún resto del jet F-89, ni del piloto Félix Moncla, ni de su acompañante, el sargento segundo Robert Wilson. Es como si se hubieran desvanecido en el aire. Pero, ¿qué le iban a decir la gente de la Fuerza Aérea a los familiares de Moncla y a los familiares de Wilson? ¿Con qué crees que le salieron, amigos? Salieron que habían volado demasiado bajo y cayeron. Y a los controladores de los radares, que obvio ellos no se creyeron aquello, les hicieron a fuerzas creer que lo que vieron en el radar fue un avión fantasma, que en realidad sí aparecen, pero como ellos dicen, desaparecen y aparecen. Y es muy raro, sí aparecen muchas veces, pero es muy raro. Y esto que vieron no era un avión fantasma. Sabían que eso no era verdad, pero bueno, como quiera, tuvieron que cerrar el caso, ya que ellos nomás reciben órdenes. Este lugar, amigos, se ganó a pulso el nombre del Triángulo de los Grandes Lagos, porque sigue siendo un lugar donde mucha gente ha desaparecido en barcos y en aviones. Como en 1950, un avión de la Northwest Orient Airlines, el vuelo 2501. En 1956, un Twin Jet canadiense sobre el lago Ontario también se perdió, que está también dentro del triángulo. En 1961, un avión pequeño sobre el lago Michigan. En 1966, un Cessna sobre el lago Erie, y que por cierto es uno de los lugares más calientes ahí en avistamientos y abducciones también. Y la lista, amigos, sigue y sigue, créanme. Hay cientos de reportes. Es por lo cual el ejército comenzó muy temprano, después de la Segunda Guerra Mundial, a buscar algún tipo de explicación a todo esto que venía pasando tanto en el mar, en los lagos y sobre todo en ese lugar llamado el Triángulo de los Grandes Lagos. Ahora, amigos, vamos a ver qué tiene que decir William Tompkins al respecto. Y luego también vamos a oír a Corey Goode y David Wilcott, que nos darán sus impresiones y extenderán el tema. Vamos a la entrevista de Tompkins, donde habla de OVNIs y de bases subacuáticas y cómo el gobierno camuflajeó esta operación. El ejército todo lo cubrió, lo hizo de una manera muy inteligente, van a ver, sobre la búsqueda de estos ovnis y sus bases acuáticas. Vamos a comenzar. Comienza Tompkins y dice: a mí me contrató la compañía General Dynamics para un programa de la Marina. Ese programa era localizar submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Un programa ofensivo contra submarinos. Lo interesante de esto es que la Marina eligió a los bombarderos de patrulla Lockheed P-3
como los vehículos aéreos para ubicar a las naves y los submarinos alemanes. Estoy hablando de la Guerra Fría. Había casi otros 15 países de la OTAN que usaban las mismas naves, la misma electrónica, los mismos sistemas de sensores y los mismos sistemas de comunicación. Todo eso se desarrollaba y se diseñaba aquí en Estados Unidos. Estados Unidos tenía 120 de estas. Los países de la OTAN tenían como otras 60 de ellas. Todas buscaban submarinos alemanes, entre comillas. Pero esas cifras no eran exactas. Realmente nosotros teníamos alrededor de 2,000 y la OTAN tenía otras 1,000 o quizá menos. Recuerda que solo había 11 submarinos soviéticos en ese tiempo operando. Muchos de ellos estaban en operaciones de entrenamiento, pero no eran tácticos. Estamos hablando entonces que había 2,800 naves P-3 volando por todo el planeta las 24 horas del día en busca de submarinos, entre comillas, de nuevo. Pero desde luego que no, eso tampoco era exactamente lo que estábamos haciendo en ese programa. Tenía un título que era la misión ASW, Guerra contra Submarinos, pero en realidad también había otro que se llamaba ASUW, y ahí la U se refería a los extraterrestres no identificados. Esa fue la segunda suma más grande de dinero del ejército que se destinó a un programa en el planeta. Eran tiempos de paz, pero en condiciones de guerra. Había muchas desplegadas, muchas aeronaves, y fue necesario que un grupo que yo dirigí trabajara para Data Graphics, que era una subsidiaria de General Dynamics. Posteriormente trabajé para la oficina corporativa en el equipo rojo a nivel corporativo. Cuando vimos el tamaño de este programa, la cantidad de empleados que debían capacitarse para pilotear estas aeronaves, la continua actualización de los sistemas de sensores, los sistemas subacuáticos, de los programas de los sistemas satelitales que se requerían para abordar estas naves, es todo completamente irreal. Lo que realmente estábamos haciendo era buscar vehículos extraterrestres en el océano y en los grandes lagos, y también sus bases en el fondo del océano. Miren, la gente no se da cuenta, continúa Tompkins, cuánto dinero, cuánto tiempo y personas deben involucrarse en estos programas. ¿Y para qué? ¿Para buscar extraterrestres? ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Buscamos vehículos y bases extraterrestres. Si la Marina, sí, continúa. Dice, la Marina está haciendo eso. Y ahí termina Tompkins. Ahora vamos a ver a Corey y a David cómo se extienden y más en este tema. Y comienza David Wilcock. Dice, bueno, la primera cosa que me sorprende sobre esta entrevista es que lo que acabamos de ver es el alcance de esta operación militar clasificada para intentar identificar quiénes están en nuestro planeta, dónde están, cuál es su infraestructura y cuáles son sus agendas. Eso implica un esfuerzo enorme. ¿Qué piensas sobre esto, Corey? Corey contesta, he oído hablar sobre estas operaciones parecidas a lo que él describió, que rastreaban el océano en busca de bases sumergidas y de OSNIs, objetos sumergibles no identificados. Según tengo entendido, muy pocas personas de la flota sabían en realidad lo que estaban buscando. Todos se dedicaban a realizar sus tareas normales. No era más que una misión normal o una misión de entrenamiento, según les decían. Muy pocas personas de inteligencia en la flota sabían con exactitud lo que sucedía. David, bueno, transportar 2,800 naves P-3 todo el tiempo claramente es algo que ocurría antes de la era de los satélites gestionarios precisos. Aquí estamos hablando de una operación descomunal durante... ¿Cuánto tiempo crees que sucedió todo esto? Corey, hasta que tuvieron un sonar lo suficientemente fuerte como para penetrar en las partes más profundas del océano, y hasta que tuvimos la cobertura satelital
que necesitábamos, tenían algunos grupos de aeronaves o buques de la Marina que rastreaban el océano en busca de extraterrestres. David, ¿crees que quizá en algún momento estuvieron tentados a contarle al público que conocían sobre la presencia de extraterrestres y que estaban haciendo lo mejor posible y que estaban realizando un registro? ¿O era tan importante mantener todo esto en secreto para evitar cualquier tipo de pánico? Corey, en general la Marina siempre dice que las bocas sueltas hunden naves. Esa información está muy compartimentada para empezar. Pero esto no ocurrió mucho después de la Segunda Guerra Mundial, así que la gente aún tenía una mentalidad distinta de la que tenemos hoy en día. Si el gobierno en aquel tiempo te decía que te metieras un cigarro encendido en el oído, le decías, sí señor, si quiere me pongo dos. Así es como estaba programada la gente en aquel tiempo. David, Tompkins también habló sobre algunas cosas que se corresponden con lo que tú dijiste, y que es que había bases submarinas que se podían ver. ¿Podrías repetirnos qué es lo que sabes sobre la existencia de estas bases? ¿Dónde están? ¿Cómo son? ¿Quién las ocupa y demás? ¿Existen distintos tipos de naves que pueden haber debajo del agua? ¿O debajo de la tierra o del agua? Corey, hay varios tipos de naves debajo del agua. Incluso leí en el Cristal Inteligente sobre grandes bases submarinas móviles que se movían por el fondo del océano y hacían una especie de recolección de muestras o pruebas de los materiales sobre los que pasaban. Y si localizabas alguna de ellas, deberías seguirla porque estaba en movimiento. Tenían naves que seguían a una base móvil submarina. David, antes de grabar este segmento, vimos algo como eso en el internet. Echémosle un vistazo a este pequeño. Este es un extracto de un video que escribe algo muy parecido a lo que Corey acaba de escribir. Es un objeto de 4 kilómetros de diámetro que parece estar rastreando patrones en el lecho marino. ¿Crees que ese podría ser un ejemplo de una de esas naves que tú dices? Corey, podría ser sin ningún problema. Un objeto de 4 kilómetros de diámetro no se sumergiría en el océano de esa manera poco común por una corriente. David, ¿y qué estarían haciendo en un caso como este? ¿Cuál sería el objetivo? Corey, según lo que me dijeron, eran como bases, pero también eran laboratorios. Andaban por allí recolectando muestras, descubriendo qué había en las distintas profundidades debajo del lecho marino. David, ¿por qué alguien querría tener una base submarina si hay una tierra llena de recovecos en los que ellos tranquilamente podrían esconderse? Corey contesta, existen diversas regiones dentro de nuestra tierra que parece una colmena, que le pertenecen a distintos grupos extraterrestres y que los dominan como sus territorios. Además, debajo del océano hay distintos seres que vienen aquí, a quienes no les importa para nada los animales que vuelan por el cielo o corren por ahí. Lo único que les interesa son las formas de vida en el océano y el océano en sí. Ven al océano como una forma de vida. Muchas de estas razas son especies acuáticas. David, ¿qué crees que estaba ocurriendo cuando James Cameron filmó la película de Abyss, El Abismo? Parece que quiso transmitir una idea muy específica. También existen motivos para creer que algunas de sus otras películas tenían alguna revelación, como la de Avatar. ¿Para qué crees que la película de Abyss o El Abismo debía preparar a la gente? Corey, probablemente quería advertir sobre grupos dentro del complejo industrial del ejército que estaban comenzando a manipular nuestra conciencia, que es lo que han estado haciendo a través de películas y de la televisión desde hace mucho tiempo. David, sí, sin dudas, tiene sentido, porque este es un esfuerzo constante y vamos en la 4ª temporada de Revelación para prepararnos para la verdad. Corey, cierto. Como ya dijiste, cuando hackearon a Sony, ellos demostraron que DARPA y otros grupos estaban pasando algunas ideas de películas y programas de televisión.
David, exacto. Bueno amigos, aquí terminan a hablar. Y hay un video más que voy a hablar de William Tompkins. La próxima entrevista con Tompkins esta vez describirá su experiencia personal con uno de los eventos más infames y legendarios de ovnis, que es muy poco conocido. Hasta hace poco mucho menos conocido que Roswell, pero que ocurrió muchos años antes de Roswell. Estoy hablando de la batalla de Los Ángeles. De eso hablaremos en el próximo video. Bueno amigos, me despido una vez más. Gracias, muchas gracias por apoyarme en este canal. Ojalá me sigan todo el tiempo compartiendo mis videos y comentando. Y como no, ojalá y se suscriban. Nos vemos hasta el siguiente. Un abrazo para todos. Se despide de ustedes su amigo Antonio Cisneros. Hasta el próximo video. Bueno, es que estamos aquí en Destin. Vengo a platicar con los pescadores. Ellos llegan y más adelante están las cantinas y vaya, ahí se pone a platicar. Quedé de platicar con cuatro dueñños de estas lanchas que me van a platicar cosas que han visto sobre objetos voladores no identificados en el mar adentro. Así que bueno, vamos a ver, vamos a platicar y espero que esta vez sí se dejen grabar. Bueno, continuamos. Estamos aquí en Destin, en Florida, en el Golfo de México. La comunidad ufológica de este país saben que las costas de Florida hacia el Golfo de México son lugares muy calientes a lo que respecta al avistamiento de OSNIs, objetos sumergibles no identificados. Lugares como Gold Breeze, Pensacola, Navarra Beach, Fort Walton, Destin y hasta Panama City, todo el Highway 98 que une todas estas comunidades ahí en Florida. Donde han ocurrido más avistamientos, pero sin olvidar el lugar que está cerca de ahí, que es la ciudad de Mobile, en Alabama, y también Pascagoula, en Mississippi, más adelante. Bueno amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este canal de información e investigación. Es obvio que en estos lugares pasen muchos avistamientos y se sorprendieron cuando vieron cómo un objeto muy brillante salió del agua. Comenta que no lo podían creer, ya que parecía como un submarino volador. Además, era muy grande. Lo extraño, dijo, es que no oyeron el ruido del agua, ni siquiera movió la embarcación. Esperaban que hiciera olas, ya que cuando salió ese objeto tenía que haber levantado mucha agua y hacer olas, pero recalca que el barco pesquero ni se movió. Esa imagen del objeto dice que nunca se le ha borrado su mente. Eso fue lo que me comentó este pescador. Otra persona, esta de Panama City, ahí mismo en Florida, como a 1 hora de ahí de Destin, me comentó que hacía un recorrido de Panama City a pensar. Ya que
Una de las bases más importantes y más grandes de la Fuerza Aérea y Marina se encuentran en estos lugares. Y como en este video voy a hablar de bases submarinas y objetos sumergibles no identificados, me gustaría compartir con ustedes una de las anécdotas e imágenes que tomé en la última ocasión que fui a estos lugares a investigar y a hacer vigilancias. Siempre me gusta ir a los bares de los malecones donde llegan los pescadores y les platicaré algunas de las cosas que me han platicado los pescadores del Golfo de México, de Destin, de Pensacola y de otros lugares. Panama City Beach, por cierto, Panama City, la ciudad, perdón. Uno de los pescadores me platicó cómo una madrugada no podía dormir. Se levantó y fue a tomar una taza de café con el capitán.